Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy veremos la historia de la Tercera Legión, los hijos del emperador. A día de hoy son conocidos por ser unos depravados adoradores del caos, pero veréis que no siempre fue así. Eran una legión muy importante en el imperio de la humanidad y se habían ganado un lugar de honor entre todas las demás legiones. De todas las legiones traidoras, esta es posiblemente la que menos razones tenía para dar la espalda al emperador. Sin embargo, el ansia de perfección les llevó por un sendero de ruina hasta llegar a ser lo que hoy en día son. Un saludo a los primeros en comentar el vídeo de los enanos del caos, y ahora comencemos con la historia de los hijos del emperador. La fundación de los hijos del emperador tuvo lugar en las últimas fases de las guerras de unificación en Terra. Aparentemente, los primeros reclutas de la legión fueron seleccionados de entre los hijos de los nobles europeos. Estos jóvenes que eran enviados al emperador fueron conocidos como hijos del emperador, y de esa forma la Tercera Legión fue bautizada con ese nombre. En estas primeras guerras, la legión destacó por su liderazgo con resultados excelentes, por eso fue elegida comúnmente para ejercer como la guardia personal del emperador junto a los Adeptus Custodes. De hecho, fue realizando ese trabajo que se ganaron el honor de portar el símbolo del emperador en sus armaduras. La historia nos cuenta que los hijos del emperador se sacrificaron en masa para salvar la vida del emperador durante la batalla por el mundo de Próxima. No conozco el número exacto de muertos, pero sí sabemos que la legión quedó gravemente diezmada en ese heroico combate. El emperador los obsequió con el honor de grabar en sus armaduras el águila imperial, y también con el privilegio de portar su estandarte en todas las batallas. En situaciones de riesgo y peligro extremo, los hijos del emperador acompañaron al emperador en muchas misiones diplomáticas como guardaespaldas y agentes en el corazón del enemigo. Si bien por entonces la legión había sufrido una gran pérdida, peor sería la tragedia que sufrieron cuando todas las reservas de semilla genética de la legión fueron destruidas por un virus que se filtró en los laboratorios de Luna. Mientras otras legiones crecían en tamaño y gloria a medida que la Gran Cruzada se aceleraba, la Tercera Legión se marchitó, ya que sin el primarca, el emperador y sus creadores de genes solo podrían construir las semillas genéticas de la legión con una lentitud que no daba margen para la creación de nuevos reclutas. Por fortuna para la legión, la Gran Cruzada llegaría a Chemos, el planeta en el que vivía Fulgrim, y de esta forma el emperador recuperaría a otro de sus hijos perdidos, y al mismo tiempo los hijos del emperador podrían recuperar sus genes perdidos. Dicen que cuando Fulgrim vio al emperador por primera vez no dijo nada, y simplemente se arrodilló ante su padre y ofreció su espada en servicio. Aparentemente quedó maravillado por la magnificencia y perfección del emperador en persona. El emperador le contó a su hijo sobre Terra y la misión de la Gran Cruzada con la que había empezado a reunir todos los mundos dispersos de la humanidad bajo un solo gobierno para que así la humanidad ya no se enfrentara a una posible extinción a manos de las fuerzas hostiles que había en la galaxia. Fulgrim quedó maravillado y regresó a Terra con el emperador para encontrarse con la Tercera Legión de Astartes que había sido creada a partir de su propio genoma. Y así fue que Fulgrim se enteró con horror de la destrucción de la semilla genética de la Tercera Legión. Por suerte, todo tenía remedio, aunque llevaría tiempo que la Legión renaciera. Desde su encuentro con la Legión, se narra que Fulgrim fue consumido por la idea de que él y los hijos del emperador necesitaban estar a la altura del extraordinario nivel de perfección del mismísimo emperador. Este deseo de perfección pronto consumió al primarca y a su legión hasta llevarlos a extremos que rozaban los excesos, algo muy relacionado con el dios del caos y el placer, Slaanesh. Por aquel entonces, Fulgrim estaba ansioso por comenzar su conquista de las regiones desconocidas de la galaxia como parte de la Gran Cruzada en curso, pero se dio cuenta de que sus 200 guerreros eran demasiado pocos para emprender la cruzada por su cuenta. Por lo tanto, el emperador le pidió al primarca Horus que fuera el mentor de su hermano Fulgrim y le llevase junto a su legión en las misiones de la Gran Cruzada. Así fue que durante más de una década solar, los hijos del emperador y los lobos lunares lucharon codo con codo.
El vínculo de hermandad y confianza forjado en la batalla entre Fulgrim y Horus, a pesar de lo diferentes que eran, se volvió inquebrantable y duró para siempre. Y eventualmente, en el transcurso de varias décadas, las filas de los hijos del emperador fueron engrosadas por nuevos astartes que se habían reclutado en Chemos y también en Terra. Por supuesto, la mayoría de ellos fueron en Chemos, mundo natal de Fulgrim, y de esta forma, Fulgrim pudo iniciar su propia conquista para el emperador, tal y como él quería. Sin embargo, no adelantemos acontecimientos, ya que antes de embarcarse en esa gran misión, Fulgrim viajó a Terra para forjar un gran arma y reabastecer correctamente a sus legiones con mejores armamentos. Así fue que en Terra conoció a quien sería su mejor amigo, Ferrus Manus. La leyenda dice que en este primer encuentro los dos primarcas compitieron por ver quién forjaría la mejor arma. Fulgrim había forjado un martillo de guerra exquisito, llamado Rompeforjas, el cual podía derribar una montaña con un solo golpe, y Ferrus Manus una espada de hoja dorada, llamada Filo de Fuego, la cual ardía para siempre con el fuego de la forja. Fulgrim declaró que la espada dorada era igual a la que portaba el héroe legendario Nuada, Mano de Plata, mientras que Ferrus Manus había jurado que solo los poderosos dioses del trueno de la leyenda nórdica eran aptos de portar un martillo de guerra tan magnífico. Sin decir una palabra más, ambos primarcas habían intercambiado armas y sellado su eterna amistad con el arte de sus manos. Después de eso, Fulgrim llevó a los hijos del emperador por toda la galaxia buscando ser la mejor legión de todas. Algunos dicen que la caída de la legión se originó desde el momento que la tercera legión empezó a llenarse de celos y odio por aquellos que lo superaban, y también generando desprecio por aquellos a quienes ellos habían superado antes. Para Fulgrim y su legión, no importaba que tan alto subieran si no eran los mejores. Los logros que habían obtenido en el pasado estaban muertos para ellos. El hambre de perfección de los hijos del emperador no tenía límites y nunca podía ser saciada. El destino llevó a los hijos del emperador al planeta Laeran, mundo en el que habitaba una especie reptiliana de la que el Fulgrim se sintió fascinado al descubrir que ellos también buscaban la perfección y la mejora constante. Se cree que Fulgrim tuvo su primer contacto con el caos en el planeta Laeran. Por aquellos tiempos, el Imperium desconocía completamente la existencia de la corrupción del caos. Por eso fue imposible para los hijos del emperador distinguir los rasgos de corrupción de los Xenos que allí habitaban. Pronto estalló la guerra entre los Laer y los hijos del emperador, ya que esta vil especie no estaba dispuesta a someterse al imperio. Durante la matanza final de esa raza reptiliana, Fulgrim y sus astartes descubrieron el gran templo dedicado a Slanesh que se encontraba en la isla coral flotante central de Laeran. Ese lugar estaba lleno de corrupción demoníaca, y claro está, sus cuerpos absorberían toda esa corrupción sin que ellos se dieran ni cuenta. Después de derrotar a los fanáticos defensores del templo del culto Laeran, Fulgrim descubrió que los Laer estaban protegiendo tan ferozmente una cosa maravillosa. En el centro de la cámara del templo profano había una espada de plata alta y con una suave hoja curva y una gema de amatista en bruto engastada en el pomo. Esta espada no solo era un potente artefacto de Slanesh, sino también el recipiente físico de un gran demonio de Slanesh. Sin embargo, Fulgrim no tenía ni idea y cogió esta arma para él. Una vez que Fulgrim reclamó la espada como propia, el demonio dentro de ella comenzó a susurrar en su mente y a corromper su alma al servicio de Slanesh. Pensando que los susurros en su mente eran solo su propio subconsciente hablándole, Fulgrim comenzó a escuchar lo que le ofrecía. Sin embargo, por ahora, el primarca no sería consciente del peligro que corrían tanto él como su legión, y lentamente su cuerpo y mente fueron cayendo hacia la corrupción de Slanesh. La siguiente misión encargada a los hijos del emperador fue sumarse a la batalla de los Manos de Hierro contra una civilización nómada compuesta por humanos y xenos conocida como Diasporex. Seguro que a muchos de vosotros os suena la Diasporex. La civilización Diasporex era un enemigo poderoso y en varias ocasiones vencieron a los hijos del emperador, lo que para ellos fue un insulto de tal proporción que juraron destruir por completo a la Diasporex.
Sin embargo, no pudieron restaurar su honor, ya que los Manos de Hierro pusieron fin a la guerra cuando aniquilaron a los comandantes enemigos. Fulgrim discutió fuertemente con su hermano Ferrus Manus por haberle arrebatado su ansiada venganza, a lo que Ferrus Manus reaccionó intentando calmarlo. Sin embargo, el espíritu del Fénix estaba corrompido por el caos, y entre insultos hacia Ferrus Manus abandonó el sector. Durante su viaje, el vidente Eldar Eldrath Ulthran contactó a los hijos del emperador para comunicarles la caída del Señor de la Guerra al caos. Para sorpresa del vidente Eldar, la reacción de Fulgrim y sus astartes fue lanzarse el ataque por semejante insulto hacia el Señor de la Guerra. De todas formas, la advertencia no cayó en oídos sordos, y Fulgrim se reunió con su hermano Horus para saber qué diantres estaba pasando. Durante esta reunión, Horus, desplegando cada gramo de su inmenso carisma, demostró ser capaz de atraer a Fulgrim hacia su causa, y sobre todo al servicio de los poderes ruinosos. Mediante las palabras de Horus, Fulgrim se convenció a sí mismo de que solo cuando la humanidad hubiera abrazado completamente el caos podría conocer la verdadera perfección, y el emperador y su falsa verdad imperial era un obstáculo en el camino para que él y el resto de la humanidad alcanzaran esa perfección. Por tanto, había que eliminar al emperador. Hermanos y hermanas de batalla, ahora se había sellado el destino de los hijos del emperador como los viles traidores que conocemos a día de hoy. A continuación, Horus ordenó a Fulgrim que se reuniera con su hermano Ferrus Manus, el primarca de la Legión de los Manos de Hierro, y sobre todo porque era el mejor amigo de Fulgrim entre todos sus hermanos primarcas. Y así fue que Fulgrim se dirigió a bordo de la nave insignia, la barcaza de batalla del Puño de Hierro, con la esperanza de que pudiera inclinar hacia el lado de Horus y las otras legiones traidoras que ahora servían al caos a su amigo Ferrus Manus. Grandes lazos de amistad y hermandad habían existido entre ellos durante muchísimo tiempo, y Fulgrim sintió que podía convencer a Ferrus Manus de la rectitud de la causa de Horus. Sin embargo, Ferrus estaba indignado de que sus hermanos se volvieran contra su padre, y rápidamente pasaron de palabras a golpes. La pelea fue corta, ya que Ferrus, lleno de ira, destruyó la espada que le había dado a Fulgrim con sus manos, y la explosión resultante dejó inconsciente a Ferrus en el suelo. Por un segundo, la idea de matarlo pasó por la cabeza de Fulgrim. Sin embargo, prefirió escapar llevándose el martillo que le había dado como señal del fin de su amistad. Con su lealtad ahora resuelta y conocida para todos, su camino había sido determinado. La corrupción caótica de los hijos del emperador se extendió rápidamente por toda la Tercera Legión, desde Fulgrim hasta sus principales lugartenientes y finalmente a todos menos a una pequeña minoría de astartes que permanecieron leales al emperador. La otrora loable búsqueda de excelencia y perfección de la Tercera Legión se había corrompido en un deseo de lograr el hedonismo perfecto y el exceso en todas sus virtudes. El pequeño grupo de marines que se mantuvieron leales al emperador fue fácilmente detectado, ya que estos eran los únicos que rechazaban las mejoras de cirugía y los estimulantes químicos recién fabricados por el boticario loco Fabius Bile. Fulgrim dictaminó que estos astartes no tenían cabida en el futuro de los hijos del emperador y fueron apartados hasta que llegó el momento de eliminarlos. Este momento para deshacerse de los elementos leales llegó cuando el imperio dictaminó que Isvan III debía ser purgado, ya que el planeta se había rebelado contra el imperio. Como dato curioso, el imperio no lo sabía, pero ese planeta había sido corrompido por el dios del caos Slaanesh. Bueno, como iba diciendo, Isvan III permitió a las legiones traidoras acumular tropas en el sistema Isvan sin que nadie pudiera sospechar sus verdaderas intenciones. Allí, los hijos de Horus, la Guardia de la Muerte, los hijos del emperador y los devoradores de mundos trazaron el plan de enviar al planeta todos los astartes que no se querían someter a la voluntad del caos. En el momento de la victoria y conquista de Isvan III, estos astartes fueron traicionados cuando un bombardeo de bombas víricas cayó sobre el mundo devastando toda la vida, sobre todo la vida de los inocentes y civiles. Afortunadamente, un contingente de leales dirigido por el capitán Nathian el Garro escapó de Isvan III a bordo de la dañada fragata imperial Eisenstein, y estos huyeron hacia tierra para advertir al emperador de que Horus se había vuelto un traidor.
Los pocos leales supervivientes de los hijos del emperador lucharon valientemente en Isvan III bajo el mando de los capitanes Saul Tarvitz y Solomon Demeter. Dejando atrás Isvan III, los hijos del emperador se dispusieron a celebrar este primer paso hacia la destrucción del emperador organizando un gran recital musical. Cuando comenzó este recital, la cacofonía de sonido actuó como un ritual hechicero que abrió un vínculo entre el espacio real y la disformidad, y permitió que el poder de Slaanesh tocara directamente a toda la audiencia. Las mutaciones del caos corrieron desenfrenadas entre la audiencia y tanto los astartes como los humanos mortales estaban tan abrumados por sensaciones y emociones incontrolables que desencadenaron una orgía de hedonismo sensual y la forma más vil de asesinato entre ellos. Durante esta parte del concierto, varios astartes de los hijos del emperador abandonaron sus asientos y tomaron los instrumentos para intentar que la música del caos siguiera sonando, y en el transcurso de sus torpes intentos con los instrumentos, descubrieron que podían desatar ondas de poder sónico destructivo lleno de energía. Estos astartes se convirtieron en los primeros marines ruidosos. Después de ese gran concierto, el aspecto de los hijos del emperador cambió por completo hacia ese estilo corrupto que conocemos a día de hoy. Los hijos del emperador y las legiones traidoras se agruparon en el planeta Isvan V a la espera del ataque que enviaría el emperador en respuesta a su traición. El señor de la guerra Horus sabía que el emperador no los destruiría, sino que intentaría apresarlos para conseguir su arrepentimiento, y esto jugó a favor de los traidores, quienes pudieron establecer una férrea defensa ante el inminente asalto planetario. Y así, tal y como había predicho el señor de la guerra, los salamandras, la guardia del cuervo y los manos de hierro desembarcaron en Isvan V. El campo de batalla de Isvan V era un matadero de proporciones épicas. Guerreros traicionados retorcidos por el odio lucharon contra sus antiguos compañeros de armas en un conflicto sin precedentes en su amargura. Aquí, en Isvan V, tuvo lugar el épico enfrentamiento entre Fulgrim y su mejor amigo. Ferrus había soñado durante mucho tiempo con este momento de ajuste de cuentas, y Fulgrim estaba dispuesto a hacerle frente. Cuando se encontraron frente a frente, Ferrus se burló de Fulgrim por su traición al emperador y ponerse al lado del traidor Horus. Los leales pensaban que el señor de la guerra iba a ser derrotado, ya que pronto otras 4 legiones desembarcarían para aplastar por completo su intento de rebelión. Entre risas e incapaz de contenerse por más tiempo, Fulgrim negó con la cabeza y le reveló a Ferrus que era él quien era un ingenuo. Horus nunca sería tan tonto como para dejarse atrapar. Señaló hacia el borde de la montaña de la depresión de Urgal, para que Ferrus pudiera ver que eran tanto él como sus compañeros leales los que estaban perdidos. Ferrus miró atónito y horrorizado, mientras las fuerzas leales eran arrasadas por los traidores recién llegados. La guardia del cuervo, los salamandras y los manos de hierro estaban solos frente a 8 legiones traidoras. Ferrus Manus se volvió hacia Fulgrim, quien se reía a carcajadas. Furioso como nunca, lanzó hacia Fulgrim un ataque, y este respondió con la misma ira homicida. Los dos primarcas intercambiaron terribles golpes, hiriéndose profundamente durante su feroz lucha. Ferrus era mucho más fuerte que Fulgrim, y por un instante parecía que iba a matar a su hermano, pero entonces Fulgrim sacó la arma demoníaca de los Laer y con la hoja plateada perforó profundamente la placa pectoral de la coraza de Ferrus, y el primarca de los manos de hierro gritó de dolor, cayendo de rodillas ante Fulgrim. Cuando Fulgrim alzó la plateada espada preparándose para liberar el golpe mortal, se arrepintió y luchó por soltar la espada maldita que le había hecho caer tan bajo. Aunque sabía que ya era demasiado tarde para arrepentimientos, cuando Ferrus lanzaba un nuevo ataque desesperado para defender su vida, Fulgrim se vio sin otra solución que seguir adelante con su traición. El primarca de los manos de hierro cayó al suelo, decapitado. Ferrus Manus había sido asesinado por su hermano más querido. Fue entonces cuando, lleno de pena y dolor por sus actos, aceptó la susurrada sugerencia del demonio de que encontraría la paz al sumirse en el olvido, y así el gran demonio quedó libre de la prisión de la espada y tomó posesión por completo del cuerpo de Fulgrim.
Tras la victoria de las fuerzas traidoras en Isvan V, Fulgrim solicitó una audiencia privada con el Señor de la Guerra. Horus quedó sorprendido y complacido por el terrible regalo que le ofrecía Fulgrim, la cabeza cercenada de Ferrus Manus, tal y como le había prometido. El Señor de la Guerra se dio cuenta entonces de que la criatura que se alzaba ante él no era su hermano Fulgrim. Horus preguntó acerca del destino de su hermano a esta criatura, y el demonio que ahora habitaba en el cuerpo de Fulgrim explicó al horrorizado Horus que había reclamado para sí mismo la cáscara mortal de Fulgrim, aunque éste se encontraba a salvo y consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, pero incapaz de intervenir ni de hacer nada. Sus gritos de angustia eran de un gran deleite para la maligna criatura. En ese momento, Horus pensó que sería mejor mantener como aliado a esta criatura, ya que no podría continuar con sus planes sin la ayuda de la Tercera Legión, y acordaron mantener esto en secreto. Sin embargo, Horus decidió destruir al demonio y rescatar a Fulgrim de su tormento cuando llegase el momento. Ningún primarca permitiría que un asqueroso demonio dominara por completo a uno de sus hermanos. Pronto sus hermanos traidores supieron la verdad, pues en un cónclave Lorgar se dio cuenta de que dentro de Fulgrim habitaba un demonio, algo que horrorizó a todos los demás primarcas traidores, aunque por orden de Horus ninguno de ellos intervino. Entre los hijos del emperador empezaron los rumores sobre Fulgrim. Cada vez era más difícil lidiar con su temperamento, y el Lord Comandante Eidolon pagó las consecuencias siendo decapitado por cuestionar las órdenes del primarca. Esto no hizo más que levantar todavía más las sospechas, tanto que uno de sus capitanes, llamado Lucius, investigó el asunto en gran profundidad, y así, con la ayuda de sus hermanos astartes, capturaron al que decía ser el primarca, y lo sometieron a un ritual durante el cual se reveló una verdad. Fulgrim ya había vencido al demonio que se había apoderado de su cuerpo. Su extraña nueva conducta solo era producto de su nuevo objetivo de exploración del placer sensual y la autoiluminación a través de las sensaciones. Confiando en sus hermanos, Fulgrim decidió compartir con todos ellos los motivos que había tenido para esa artimaña tan elaborada. Reveló que de hecho había estado poseído por esa identidad demoníaca durante bastante tiempo, pero también le reveló que durante la torturante experiencia, esta le ayudó a aprender muchísimo sobre la disformidad y los caminos infalibles de la especie demoníaca. Eventualmente pudo usar este nuevo conocimiento arcano recién adquirido para obligar al demonio a salir de su cuerpo mortal, intercambiando lugares con la identidad inmunda y atrapándolo dentro de un retrato para siempre. El nuevo sueño de Fulgrim era convertirse en algo más perfecto que un primarca, algo parecido a un demonio, pero todavía mejor, algo que él consideraba que sería la excelencia y la perfección, siendo el Adalid de Slanesh, también llamado el campeón elegido. Dicho esto, Fulgrim instruyó a sus hijos del emperador en todo este nuevo conocimiento sobre Slanesh, inició los cultos del placer entre sus guerreros. Después de eso, Fulgrim guió a los hijos del emperador hasta el planeta perdido de Idris, donde había de reunirse con Perturabo y los guerreros de hierro para conseguir un artefacto antiguo de gran poder. El objetivo de Fulgrim era acceder al sepulcro de Isha, el cual se hallaba en el corazón del planeta. Perturabo lo acompañó en todo momento, pero muy preocupado por las intenciones que tendría Fulgrim tanto como para él como para su legión. Y bien que hizo pensar mal de Fulgrim, estaba un poco loco. Los planes malignos de Fulgrim eran realizar un ritual en el que extrayendo la energía vital de Perturabo podría ascender a príncipe demoníaco tal y como él quería. Todos los planes habían salido como Fulgrim deseaba. Sin tener que hacer daño a su hermano, había logrado renacer de una forma extraña, convertido en un ser demoníaco tal y como veis en esta imagen. Fulgrim ascendió al caos y se convirtió en el elegido y amado campeón de Slanesh para siempre, y tan pronto como pudo, él y los hijos del emperador fueron tragados por la disformidad, dejando a Perturabo estupefacto. Durante los siguientes 7 años terrestres que siguieron a la masacre en Isvan V, la rebelión de Horus se extendió por toda la galaxia, consumiendo todo el imperio en llamas en la terrible guerra civil conocida en la historia como la herejía de Horus. Cuando comenzó el asedio final de Terra, los hijos del emperador se habían convertido solo en sombras de su antiguo yo glorioso,
totalmente consumidos por los deseos de Slaanesh, con todo rastro de decencia perdido hacía ya muchísimo tiempo. Mientras que las otras legiones traidoras asaltaban el palacio imperial para machacar al emperador, los hijos del emperador se lanzaron sobre los ciudadanos inocentes de Terra, involucrándose en una loca matanza y destrucción inspirada por Slaanesh. Y en cuanto se enteraron de la derrota de Horus, simplemente desaparecieron de Terra junto a las demás legiones traidoras. De esta forma, los hijos del emperador viajaron al Ojo del Terror, y allí establecieron su dominio de abuso y opresión, llegando incluso a atacar a otras legiones traidoras en busca de alimentar sus interminables perversiones. Entre los malignos planes de los hijos del emperador estuvieron la clonación de los primarcas llevada a cabo por Fabius Bile, plan que los llevaría a una guerra abierta contra la poderosa Legión Negra de Abaddon el Saqueador. La Legión Negra, recién formada, desató un audaz ataque contra ellos gracias al que Abaddon y sus aliados asaltaron la nave en la que huía Fabius Bile, acabando con las viles creaciones clónicas de los primarcas. El más importante de los clones para Fulgrim era el de Ferrus Manus, ya que ansiaba que su hermano, aunque ahora fuera un clon, se sometiera bajo su voluntad, motivándole para que se uniera a la rebelión contra el emperador, pero de todas formas fue incapaz. Aunque lo clonó muchas veces y lo mató otras tantas, Ferrus Manus siempre se mantuvo leal al emperador, y esto enloqueció todavía más a Fulgrim, ya que no era capaz de convencer a su amigo de que se uniera a él. Y pasaron los años, y después los milenios, y debido a las pérdidas que sufrieron en la herejía y en la guerra de los esclavos, las partidas de guerra de los hijos del emperador son raras a día de hoy en la galaxia, sobre todo después de la 13ª Cruzada Negra, en la cual también participaron. Aparentemente, los hijos del emperador poseen un mundo demoníaco gobernado por Fulgrim, desde el cual lanzan sus malignos planes guiados por el primarca demoníaco. Hasta el día de hoy, muchos agentes del Ordo Malleus de la Inquisición buscan la ubicación de este mundo, pero ninguno ha regresado todavía con la información necesaria para llegar hasta allí. Respecto a Fulgrim, la siguiente vez que se le vio en el espacio real, después de la herejía de Horus, fue cuando luchó contra Robot Guilliman en la batalla de Tesala en el año 121 del milenio 31. Durante este gran duelo, Fulgrim atacó a Guilliman con la misma arma que Horus había sido envenenado en Davin. Por fortuna, pudieron rescatar al primarca de los ultramarines, y rápidamente fue colocado dentro de un campo de éxtasis para regresar a Macrage, donde su cuerpo se convirtió en el centro de devoción de innumerables generaciones de peregrinos imperiales, mientras que Fulgrim se retiró por última vez a la disformidad. Desde la apertura de la Gran Grieta y la resurrección de Guilliman, ha habido rumores de que Fulgrim lucha junto a los hijos del emperador una vez más. Queda por ver si el primarca demoníaco realmente ha regresado para luchar contra las fuerzas del emperador. A pesar de esos rumores, durante los 10.000 años que pasaron sin la guía de su primarca, los hijos del emperador se han dividido en partidas de guerra individuales y han perdido cualquier apariencia de unidad. La partida de guerra más importante está bajo el mando de Eidolon. Los hijos del emperador ahora solo son sombras de su antigua gloria, e incontables siglos de luchas internas entre ellos y sus hermanos traidores han destrozado irreparablemente cualquier apariencia restante de cohesión. Totalmente dedicados a la búsqueda del placer en exceso, los miembros operan solos o en grupos autónomos, atacando con un salvajismo descarado y deleitándose con los estragos que causan. Aparentemente, esa vida ha vuelto a estos despiadados guerreros inmunes a todas las sensaciones, excepto las más extremas, y se someten incansablemente a otras experiencias muy viles y deplorables. Algunos se dedican a los placeres auditivos y eligen convertirse en marines ruidosos. Durante la herejía, los hijos del emperador volvieron a pintar sus armaduras con los colores que honrarían a Slaanesh. Colores brillantes y chillones muy sensuales. Además, también decidieron decorar sus llamativas servoarmaduras con los símbolos del blasfemo Slaanesh, el príncipe del placer. Se dice que no hay dos astartes de los hijos del emperador que tengan la misma apariencia. Espero que este vídeo os haya servido para conocer mejor a los hijos del emperador, una legión que, si bien no ha tenido gran importancia, le pronostico que resurgirá en cuanto Fulgrim se reúna con sus hermanos traidores.